¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este martes, Iberoamérica Televisión, Área Técnica, último programa de la temporada, ya nos despedimos hasta la próxima, en la que vamos a hacer un poco balance de todo lo que ha ocurrido con esos ascensos que contábamos la semana pasada del Leganés y del Tribal, y con la que ha sido sin duda la noticia de la jornada, porque ya sabemos el equipo que va a ocupar la plaza vacante del Real Madrid C en Segunda División B. El filial del Rayo, así lo ha comunicado la Federación hoy al Club Franjirrojo, va a ser el equipo que ocupe esa plaza por el arrastre del Castilla, del descenso del primer filial del Real Madrid a la Segunda División B. Estaban ahí el Rayo, el Sanse, bueno, pues finalmente será el Rayo el que ocupe esa plaza. De todo lo que ha ocurrido, de lo que va a ocurrir y de la próxima temporada, como se presenta tanto en Segunda B como en Tercera, vamos a hablar aquí en Área Técnica, un programa que produce Iberoamérica Televisión gracias a CENAFE. CENAFE es la escuela de entrenadores líder en su sector. Tú quieres ser entrenador de fútbol, ya sabes, apúntate a las escuelas de CENAFE. Tienes toda la información en la página web www.cenafe.es. ¿Siempre has soñado con ser un Vicente del Bosque, José Mourinho o Pep Guardiola? No esperes más. CENAFE convoca los cursos oficiales y académicos de entrenador de fútbol. Dicha titulación de grado medio de fútbol en breve será obligatoria para todos los clubes de Madrid. La futura ley de profesiones del deporte obliga a ejercer con el título oficial y académico. Por eso, sácate el carnet de entrenador de fútbol. Inscríbete en la web www.cenafe.es. CENAFE, líder en cursos de entrenador de fútbol. Bueno, aquí estamos acompañados de muchos amigos, de muchos conocedores del fútbol madrileño, como por ejemplo un pedazo de entrenador que nos acompaña esta noche aquí en Área Técnica, Luis Ángel Duque, el gran Luis Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis Ángel. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, para que no se alegre nadie, porque bueno, si dicen mal siempre hay algún gilipollitas que se alegra. Yo de la última vez que te vi te veo más joven, ¿eh? Eso es que me mira bien, yo en vez de ir te para cuida arriba, bien, para abajo. te cuida bien. Vamos, tengo más años que el canalín. Bueno, Luis Ángel, un gran conocedor del fútbol madrileño que imagino que estará muy contento por el ascenso de su Leganés, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, yo creo que llevaba ya varias temporadas entrando en playoff y mira, al final, pues a la tercera por las eliminatorias, sí. Ha sido la vencida. Yo creo que ha sido un equipo que ha defendido bien, apenas encajaba goles, de hecho yo creo que en el playoff, salvo uno, ha defendido bastante bien y además se lo hicieron de penalti allí en Hospitalet. Yo creo que se ha merecido el ascenso y bueno, pues ahora otra ilusión nueva porque va a militar en Segunda División A, aunque la Segunda División A no tiene nada que ver con la Segunda División. Sí, es otra historia de categoría profesional. Ahora le preguntamos a Luis Ángel, que como siempre y como todo el mundo sabe, ha hecho historia también en el Club Deportivo Leganés. Otro entrenador también, pedazo de entrenador, José Manuel Jimeno, entrenador del Getafe B de Segunda División B. Señor Jimeno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Por la temporada que hemos hecho, magnífica, ¿no? Pues además has estado en Tercera en el Parla, que lo cogiste ahí en una situación muy complicada, y luego en el Getafe B, al que también lo cogiste en una situación complicada y lo has salvado. Sí, ha sido una temporada bastante atípica para mí, pero bueno, muy contento porque al final se consiguieron los dos objetivos con Parla y con Getafe B, así que muy contento por ello. ¿Y en el Getafe estás bien? ¿En el club te tratan bien? Sí, sí, muy bien. Más, ¿no? La idea es continuar una temporada más, así que muy feliz por ello. Bueno, hablemos de la Segunda B que nos espera, porque con el ascenso del Rayo B, ya hemos contado, estarán los 4 filiales de los 4 equipos de Primera División de Madrid, de nuevo en la categoría de bronce del fútbol español. De Tercera División hablamos también, porque nuestro Miguel Ángel Galán este año, ya lo dijimos, va a entrenar al Torrejón. Galán, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se presenta la Tercera este año? Bueno, muy ilusionante por mi parte, sobre todo porque lleva ya un año y medio sin entrenar debido a la presidencia de CENAFE. Y bueno, la verdad es que muy contento porque, bueno, es un equipo que va a ir a más. La liga, ya confirmado que van a ser 20 equipos, va a estar mucho mejor, con la jornada de descansos que tiene que tener una competición, no como anteriormente con el grupo supernumerario, como el año pasado. Y bueno, se presenta una tercera división muy competitiva. El hecho de que compitan filiales como el Real Madrid C, que ha bajado con la Real Castilla, como el Atlético de Madrid C, y luego los equipos de siempre, Majadahonda, Alcalá, Sanse, pues va a hacer que sea una tercera división muy atractiva por arriba y por abajo. Bueno, ahora te preguntaré por los favoritos y cómo se presenta esa tercera división, que en principio va a tener 20 equipos, porque con el ascenso del Rayo B teníamos 21 equipos, pero con el ascenso del Rayo sería 20, con lo cual imaginamos que la Federación de Madrid lo dejará así, liga par y menos partidos para poder disputar, porque que se lo digan, por ejemplo, al Tribal, que este año ha subido a Segunda División B, ascenso histórico del equipo de Alcorcón, que ha jugado David Jiménez, que es su vicepresidente. ¿Cuántos partidos? ¿40 y? 48. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas 48 gracias. 48 partidos, ¿eh? Pues son muchos partidos, la verdad. Sí, sí. Pero bueno, al final, cuando ves que el resultado es el que ha sido, pues al final todo se olvida, ¿no? Bueno, la semana pasada estuvo aquí Marco Jiménez, el entrenador.
se parece a David, pero son hermanos, ¿no? Somos hermanos, efectivamente, la verdad. O sea, tenemos ahí a toda la familia en el Tribal metida, ¿no? Efectivamente, ha sido llegar aquí y además enseguida ya la gente identificar que era el hermano de Marcos. La verdad es que era bastante complicado el disimular. Es el hermano pequeño, ¿no? Soy el hermano mayor, pero te agradezco que me lo digas. Te agradezco que me lo digas, es que me ves joven. Sí, cuando viene le digo lo contrario. Bueno, hablaremos del Tribal ahora, hablaremos del Tribal y de ese ascenso más que merecido, histórico, porque va a militar por primera vez en su historia en Segunda División B, a ver cómo se presenta para el equipo de la Canaleja. Más invitados esta noche, uno de los periodistas que más conoce el fútbol madrileño, ha trabajado muchos años en Madrid al tanto, en Onda Madrid, le echamos mucho de menos, por cierto, el compañero Alfonso Bernardo. Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal todo? Bueno, pues me pillas hoy justo en unos días que estoy un poquito con el tema de la garganta algo liado, así que espero no liarte un cigala aquí. Bueno, hemos bajado porque un poco vengo el aire, con mucho medicamento. O sea que no pasa lo nada. agradezco, lo agradezco. Bueno, que el balance para los equipos madrileños yo creo que es bueno, ¿no? Después de conocer también que el Rayo B, por lo menos, sí, va a ocupar la plaza del Madrid. Aunque sea de esa manera, pero hay que darle la enhorabuena hoy al Rayismo, que su equipo filial está en Segunda División B, y yo creo que en el campo, bueno, es verdad que en esa eliminatoria con el Linares al final no lo pudo conseguir, pero su trayectoria en el tramo final era de equipo que iba a subir, ¿no? Al final no lo consiguió, pero mira, en los despachos lo ha conseguido y también vale a expensas de lo que pase con el Castilla, ¿no? Sí, que estamos pendientes ahí de Zaragoza, de Murcia y de Osasuna, pero bueno, esto suele ocurrir cuando en el fútbol hay equipos y, bueno, pues determinadas personas que, como está muy de moda decir, viven por encima de sus posibilidades, ¿no? Bueno, pues finalmente, como decíamos, el Rayo va a ser el que ocupe esa plaza del Real Madrid C, y otro compañero también que se suma a esta noche de martes aquí en Área Técnica es el que da todos los fichajes de Tercera División, el amigo Richie Gila. ¿Qué tal, Richie? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. No se te escapa un fichaje, ¿eh? Estoy ahí al pie del cañón, como diría aquel. Bueno, a ver, intentando venga, informar un poco. Una prueba, último fichaje del Torrejón, a ver. Pues ha contratado a 3 sub-23. A saber. Pues ahora me pillas. Ahí te pillaba, pero es uno del Rayo B que se llama Viti, lateral derecho. ¿Confirmamos? Rayo Juvenil. Bueno, Rayo Juvenil, perdón. Muy bien. Rayo Juvenil. Oye, no, tampoco va. Jorge Ranz, del Juvenil del Atlético de Madrid. ¿Sí? Y un portero. Adrián Mundet. Adrián. ¿Qué te parece, eh? Tiene todo muy controlado. Sí, ¿no? Hombre, me consta que nos tiene a todos los mister un poco ahí con el WhatsApp. Mister, como... Claro, es que si no... Claro. Si no, antes no de las noticias, claro. Y te lo digo en serio, no es por dar la primicia. A mí las primicias, en cierto modo, me dan un poco igual. Es sobre todo por poder informar del fútbol modesto. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, ahora te preguntaremos también por cómo ves tú la Tercera División la próxima temporada, pero antes lo primero que vamos a hacer es un homenaje al nuevo club de Segunda División, al Club Deportivo Leganés. Hemos hablado mucho de ellos. Vamos a recordar, por supuesto, lo importante que ha sido la afición para ese ascenso, los goles que han llevado al Leganés a la Segunda División en este pedazo de reportaje.
El Leganés de segunda división, la próxima temporada militará en el fútbol profesional, 10 años después volvió a la categoría perdida, junto al Alcorcón, serán los dos equipos que estén en la próxima temporada en esa liga adelante, donde ya Luis Ángel son palabras mayores y ya va a cambiar mucho la historia del club, ¿no? Porque una cosa, lo que tú decías antes, segunda B, otra segunda división, donde ya cambia todo. Además cambia todo, es curioso porque donde aprecias muchísimo la diferencia, hablando solamente futbolísticamente hablando, es en la técnica de los jugadores. Es decir, ves cómo no hay tantas ocasiones de gol, las pocas que hay ves que a lo mejor aprovechan una, entonces ves una diferencia grande, ¿no? Los equipos pues son profesionales en todo, ¿no? Yo creo que el Lega, el ascenso está fenomenal. Lo que pasa es que yo creo que ahora tienen que tener los pies en el suelo, hacer las cosas bien. Creo que en el momento que asciendes, la euforia te lleva a quedarte con toda la plantilla como agradecimiento, como homenaje al ascendido, es un error, desde mi punto de vista. Bueno, en teoría siguen la mayoría de los jugadores, ¿no? O sea, menos Carlos Martínez, creo. Bueno, ha dado Carlos Vega. Lo que es la base del equipo sí sigue, más o menos. De momento, Carlito de la Vega, Fer Ruiz, Carlos Martínez y Balleros han causado baja y luego vuelven a sus equipos, me parece Abel Suárez. Abel y el chaval este de Pires, el del... Joe Pires, del Chelsea. Dicen del Chelsea y tal. Y luego yo me imagino que habrá alguna baja más, como tiene que haber altas, ¿no? Sin duda. Pero quiero decir que, hombre, tú te tienes que quedar con la base, eso está claro. Pero ahí tienes que tener la mentalidad fría de saber lo que te viene encima. Porque hay veces que, aunque cueste creerlo, las categorías están para algo. Lo mismo que al revés, ¿eh? Yo he defendido siempre que la segunda división B, por ejemplo, es una categoría dificilísima y en segunda división B tienen que jugar jugadores de segunda división B. No valen jugadores de segunda división A y la gente dice, joder, ¿qué está diciendo? Pues no, la segunda división B se juega de otra manera. Aunque cueste trabajo creerlo, en segunda A tienes que tener jugadores de segunda A. Hay gente, por supuesto, de segunda B que tienen ese empaque, como pasa en tercera, jugadores o de los juveniles que pasan directamente a los equipos de segunda división B y dices, pues se afianzan en estar ahí. La segunda A es muy distinta, absolutamente, en todo. Desde que llegas a una ciudad ya te coge la Policía Nacional y te lleva al hotel, y del hotel al campo, y luego te lleva al aeropuerto, o te saca a la autopista, todo. No tiene nada que ver, todo es mucho, mucho más profesionalizado. Hombre, en Leganés hay una ilusión grande porque hacía 21 años del anterior ascenso, el Lega estuvo, quiero recordar, 11 temporadas seguidas en segunda A, pues descendió en la temporada 2003-2004. ¿Alguna buena temporada incluso más cerca de arriba que de abajo, sí, luchando incluso por subir a primera? Sí. Lo que pasa es que luego pues se quedó ahí, pero las cosas hay que tenerlas claras. O sea, yo creo que tienen que consolidar y afianzarse en segunda A, no volverse locos, y a partir de ahí, si las cosas se hacen bien, pues ¿por qué no puede estar otra tanda en segunda división A? Pero, insisto, teniendo los pies en el suelo. A mí personalmente me ha causado así un poco de sorpresa que no siga Carlos Martínez. Independientemente de que tenga 33 años y tal, yo creo que Carlos Martínez es de las mejores zurdas que hay por los campos de España, como dice el himno del... Y además con peso en el vestuario, un jugador con peso en el vestuario. De los pocos jugadores que tienen experiencia en segunda división A, y a lo mejor, que esto aquí hay entrenadores que, por supuesto, que saben de qué va esto perfectamente, no le aseguras, a nadie se le asegura el puesto de inicio en el 11, pero es un jugador que a lo mejor le dices, oye, eres importantísimo para 30 minutos, 40 minutos, un tiempo, o quién sabe, cuando haces pretemporada, más el caso de Carlos, que físicamente siempre se encuentra fenomenal, y que partidos que están atascados, con una estrategia, un golpeo de él, tanto directo como de ponerla, ha abierto el marcador. Por lo demás, insisto, que se queden con lo mejor que crean ellos, que traigan gente y que ilusionen a la afición y al pueblo, que desde luego a día de hoy estamos tremendamente contentos y tremendamente ilusionados. Y hablo porque soy vecino de Leganés. Sí, no. Y porque nadie más que tú quiera el Leganés. Jimeno, yo veo que estás muy de acuerdo con lo que dice Luis Ángel, ¿no? Sí, es que dice cosas que son absolutamente reales. Las categorías, como él dice, están para algo y no tiene nada que ver una categoría superior con la inferior inmediata. Y al final, bueno, pues se tiene que mejorar en todos los aspectos, los equipos, las plantillas, las infraestructuras, todo. Y bueno, pues seguro que en Leganés lo van a intentar hacer, van a intentar formar un buenísimo equipo, seguramente para ser competitivos, para mantenerse durante muchas temporadas en segunda división A. Yo creo que este año, si no me equivoco, incluso tenían un presupuesto menor que otras temporadas anteriores en segunda B,
y han conseguido formar una muy buena plantilla para la categoría. Era evidente que era de las mejores plantillas y se ha visto ¿Tú consolidada. crees, por ejemplo, que ascenso. era el mejor equipo del grupo? Si no el mejor, de los 3 mejores seguro. Pero yo creo que puede ser que fuera el mejor equipo. De hecho, ha sido el único que ha ascendido al final y se ha demostrado, porque bueno, se estaba hecho una gran temporada, que ha sido el campeón, etcétera, etcétera. Las Palmas también, pero al final, bueno, el único equipo que ha conseguido llegar hasta el final y ascender de categoría ha sido el Lega. Y yo creo que tenía un muy buen equipo, con un muy buen entrenador detrás, que como él decía, y le he leído en algún momento, se han hecho todas las cosas desde la normalidad y trabajando bien. Y yo creo que todo eso ha sido fruto de muchos meses de trabajo, buen trabajo y consolidado con el ascenso. Lo que está claro, Alfonso Ricci, que el Leganés ha hecho una temporada impecable. Ya lo decíamos el otro día, que era el único club que no había sido campeón de su grupo, que había subido a segunda división. Y el playoff que ha hecho ha sido inmaculado, ¿no? Son 4 goles a favor, no ha encajado un gol penalti, solo. Un equipo muy sólido, sobre todo en Butarque. Sí, muy trabajado. El Leganés estaba muy trabajado y es verdad que trabajando desde la normalidad, desde el minuto 1, con la losa que tenía encima. Yo lo he comparado en alguna otra conversación con la losa que tenía el Madrid con la 10ª, ¿no? Que cada temporada la arrancaba con la necesidad de tener que ganarla, como si lo regalaran, ¿no? Y el Leganés arrancaba cada temporada con la necesidad de tener que ascender a segunda división. Y claro, eso es una losa que para la gente que va viniendo cada año nueva al equipo, que había cada año cambio constante de plantilla, de entrenador, es difícil de asumir. Bueno, pues este año por fin se ha conseguido. Es verdad que había un gran equipo, pero yo creo que otras temporadas también había grandes equipos y no se logró por esa presión que bueno, finalmente el Lega ha conseguido subir después de mucho tiempo. Yo recuerdo haber hecho aquella maldita temporada, entre comillas, ¿no? de los argentinos, ¿no? Con la llegada de Greenbank sí. Bueno, pues cada tarde en Butarque allí viendo los partidos, cómo el equipo se iba consumiendo, se iba yendo para abajo poco a poco y se acabó yendo. Un equipo que estaba plenamente consolidado en segunda división y fíjate el pozo que es la segunda B, lo que le ha costado volver a subir a Leganés. Un Leganés al que estuvo a punto de entrenar el actual seleccionador de Colombia, Peckerman. Estaba Chamot. De hecho estuvo, ¿no? Sí, lo que pasa es que no tenía la titulación todavía homologada y no se lo homologó la Real Federación Española de Fútbol y no pudo entrenar. Yo a todo esto que se está añadiendo del Leganés, hay una parte que a mí, por ejemplo, como periodista que me toca, es sobre todo la labor del jefe de prensa, de Dani Banda. Yo creo que también es recalcable porque también a partir de ese punto creas una ilusión. Yo creo que toda la publicidad que se ha hecho a raíz de los playoffs, independientemente de lo que se haya hecho a lo largo de la temporada, creo que ha sido bastante buena y eso también se contagia a la gente, contagias a los jugadores, contagias a la directiva, contagias a... Sí, se engancha mucho la afición. Entonces, eso también, quieras o no, se ha hecho. Yo para mí creo que el éxito o el éxito del Leganés este año se ve recompensado con la ilusión, con el trabajo, la humildad y sobre todo la modestia con la que se está trabajando ese club. Y yo, si me permitís, creo que además, lo voy a decir de la mejor manera posible para que no se me tergiverse, que ha aprendido el presidente o la presidenta y su marido. Yo creo que han aprendido a tener paciencia, porque en las primeras jornadas, si recordáis, los resultados no acompañaban. Entonces supieron aguantar el tirón y mantener al entrenador, con lo cual estaba realizando un buen trabajo. Como decía Alfonso, vienes, te encuentras todo nuevo, incluso jugadores y tal, y ahí han seguido confiando en él. Se ha cimentado un buen grupo, que para mí el grupo siempre es fundamental, y el grupo se demuestra en el vestuario, no solamente en el campo, en el vestuario, en el campo, en los hoteles y en los desplazamientos en el propio autocar. Y yo creo que eso lo hicieron bien, confiaron ciegamente en este hombre, la verdad, un tío muy normal, muy natural, muy de segunda fila en cuanto a celebraciones y cosas, y al final es un equipo que yo creo que de justicia se ha merecido el ascenso a segunda división. Y quería matizar solamente una cosa: yo no digo que los jugadores que no puedan valer, entre comillas, para segunda no son jugadores de fútbol, Dios me libre. Lo que pasa es que son jugadores a lo mejor muy buenos en segunda división B o en tercera división, o en regional o en primera división, pero en segunda división A no todo el mundo vale, y no por eso dejan de ser jugadores tan profesionales de fútbol como los de primera división. No, eso está claro. Y luego hay que, digamos, a lo mejor fijarse un poco en el espejo, a lo mejor, del Alcorcón, ¿no? Que fue un equipo que también subió y que lleva haciendo unas temporadas magníficas, ¿no? Sí, yo creo que el Alcorcón es el ejemplo perfecto de
a lo que se debe parecer cualquier equipo que desde la base absoluta pues llega al fútbol profesional. Y estamos hablando de un equipo que por un gol la temporada anterior con el Valladolid, no subió a primera división. Y es un equipo en el que yo, al director deportivo, le he visto en un partido de fútbol, el balón se iba fuera de la grada, se iba a la calle y salía corriendo desde el palco para ir a buscar ese balón. O sea, ese es el nivel de exigencia que se ponen ellos mismos, y gracias a lo cual pues han llegado a donde han llegado. Por cierto, el director deportivo, que este año no va a estar, y creo que es una pieza importante. Es que en relación con lo que dice Luis Ángel, es muy importante. Es decir, una gran parte del éxito deportivo de un equipo en la categoría es la confección de la plantilla, porque al final lo que nos hacen buenos los clubes y a los entrenadores son los buenos jugadores. Y en el caso de compararlo con el Alcorcón, el éxito un poco ahí oculto es Nico, es el secretario técnico que ha tenido, que ahora ficha por Las Palmas, y que ha estado un poco ahí en la sombra, entre comillas, pero ha sido siempre año tras año realizando buenos fichajes y realizando buenas plantillas. Entonces, quizás en el Leganés, que un poco las fichajes los hace entre gente de la directiva, el entrenador, pues esa parte de la secretaría técnica es la que hay que reforzar para que en segunda A se fichen esos jugadores que a lo mejor no estaban en segunda B y que ahora los va a necesitar en segunda A, ¿no? En ese caso, David, por ejemplo, a ti te pilla cerca del Alcorcón, es un equipo que lo está haciendo muy bien en las últimas campañas. Sí, la verdad es que es un club que ya se ha consolidado en la categoría, que ha estado varios años a punto de ascender y colocar al equipo en primera división, y la verdad pues es que es una referencia, ¿no? Está claro. Bueno, pues la próxima temporada estarán los dos en segunda división, el Leganés y el Alcorcón. Ya saben que bajó el Castilla y que el descenso del Castilla, como hemos comentado, arrastró al Real Madrid C a tercera división. El Real Madrid C se salvó en lo deportivo y esa plaza vacante finalmente la va a ocupar el Rayo B, el filial franjirrojo, que terminó segundo en la fase regular. La federación ha entendido que por el artículo 196 de su reglamento es el equipo que mejor derecho deportivo tiene de los que no han ascendido. Ya hablábamos, y Alfonso y yo por Twitter hemos hablado muchas veces de estas cosas, que claro, hasta hoy no se ha sabido, pero claro, el Sanse también reclamaba su plaza como equipo que ha hecho una gran promoción, porque recordemos que el Sanse, por ejemplo, de los 4 partidos que ha jugado de la promoción ha ganado 3, con lo cual tiene más puntos en la promoción que el Rayo, pero digamos que ese artículo en ese sentido lo dejaba claro, y la federación lo que ha interpretado es eso, que la plaza es para el Rayo. Yo no lo sigo teniendo tan claro, ¿eh? ¿Tú no? Y a mí lo que me parece un poco triste es que estemos a 1 de julio y hoy, 1 de julio, nos hayamos enterado ya por fin qué equipo sube y quién no. No sé, yo creo que tiene que haber un poco más de criterio al inicio de la temporada, ¿no? Marcar muy bien las bases, porque estas cosas pueden ocurrir. Y yo creo que hay que dejarlo un poquito más claro. ¿Cómo será el asunto? Que el Sanse tenía preparado un recurso por medio de abogados para intentar conseguir la plaza. Que el Algeciras había pedido también a la federación la plaza del Real Madrid cuando quedaba claro que era madrileño. Lo del Algeciras es que no tiene ni pie ni cabeza, o sea, no tiene ni pie ni cabeza, porque es que es imposible, o sea, en ningún momento del reglamento pone que le pertenece a un equipo que ha bajado de segunda B. O sea, sí, pero a lo que voy es que, o sea, ¿cómo estará el reglamento como para que distintos equipos de incluso distintas zonas de España intenten pelear o crean que tienen opciones de conseguirlo? Incluso el Tribal Valderas, que en la final se está disputando el ascenso, por lo que hemos sabido hoy que el Rayo B sube, el Tribal ya estaba ascendido antes de jugar su partido contra el Arenas de Guecho. Vosotros, David, por ejemplo, ¿cómo manejabais esta información? Bueno, nosotros siempre intentábamos ceñirnos a lo que nos llegara de manera oficial, y no nos llegaba nada de manera oficial en el sentido de estar ascendidos, con lo cual pues nosotros teníamos que disputar las eliminatorias como lo hubiera hecho cualquier otro equipo, con la máxima intensidad, intentando subir por méritos propios y sin dejarnos llevar por las especulaciones, por los múltiples comentarios que nos llegaban, que al fin y al cabo pues eran eso, ¿no? Rumores. Y así fue, ¿no? Salimos a disputar la eliminatoria al último partido, pues con la máxima intensidad. Sí, sí, porque claro, viendo ahora mismo esto, estabais ascendidos desde el descenso del Castilla, sí, se puede decir, claro. Sí, sí, hombre, todo apuntaba a que fuera así, pero ya te digo que al no ser oficial, pues tampoco tenía sentido el relajarte pensando que luego ibas a ascender de otra forma. Al final perjudicado el Arenas de Guecho, ¿no? Al final perjudicado. Jugó otro equipo súper motivado para ascender y se quedó en las puertas. Efectivamente. Luego, fíjate, otra cosa, que es que incluso si el Rayo B hubiese ascendido en su puesto en el campo, hubiera subido la Unión Adarve, sí, sin entrenador, o sea, Lolo Escobar se había marchado, el bloque de los 5 jugadores también se habían marchado. Tú imagínate ahora, o sea, hubiese sido algo inédito. No, digo más, si hubieran subido los 4 equipos de Madrid, hubiera subido el Inter.
o el protagonista hubiese No, pregunto, que no es una afirmación. El Inter, o sea, por el mismo artículo que se ha aplicado, si hubieran subido los 4 equipos, Tribal, que ha subido, Rayo B, Unión Adarve y Sanse, el quinto, que es el Inter de Madrid, hubiera subido a Segunda División B. Es que el articulado del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol, yo lo veo claro, Alfonso no, pero el artículo 196... Yo lo veo que deja otras interpretaciones. La clave es el término concepto derecho deportivo, ¿vale? Cuando define derecho deportivo, el artículo al que te refieres tú en las redes sociales es el artículo en el caso de equipos que descienden por impagos económicos. Pero en el caso de equipos que desciende que arrastra un filial, está claro que el artículo 196 que dice que la plaza la ocupará un equipo de la misma comunidad que mejor clasificados haya encontrado en la liga regular. Bueno, o sea, viene especificado lo de la territorialidad, o sea, eso está claro en el artículo, pero no viene especificado el mejor clasificado en la liga regular. En la competición. Claro, la competición. La competición cosa de dos partes. La primera que es la liga regular y la segunda que es el playoff. Un precedente que había tenía que ser en liga regular sin los playoffs. Claro, eso sí, porque pasó hace 4 años, ya explicamos la misma situación con el Murcia y subió el equipo de la fase regular, y nos contaba Pablo, el entrenador del Inter, que a él le pasó con el Majadahonda. Un año bajó el Castilla y el Majadahonda fue campeón del grupo de tercera y subió a Segunda División B por ese mismo motivo. Hay que lanzar a la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol, que se reúne dentro de 2 semanas y que muchas veces no hacen nada, pues que aprovechen esta ocasión para, en ese artículo, añadir en la competición regular. Y así ya no haya ningún tipo de problema. Para evitar precisamente que en la otra interpretación que yo también valoraba, la de sumar puntos en la liga regular y puntos en playoff, hubiera subido el Sanse, que había quedado cuarto en lugar del segundo, el Rayo B, lo cual no tendría tampoco... Que esa opción, bueno, tampoco está mal, porque es verdad que, oye, que tú la promoción has hecho... Sí, no, claro. Hecho buena promoción, como hemos dicho antes, has ganado 3 partidos de 4, pero al final te has quedado fuera, ¿no? Pero si el Tribal pierde los 2 partidos con el Arenas de Guecho, hubiera subido el Sanse cuarto y no el campeón madrileño. También sería injusto. Claro, eso también. Sí, está... No, desde luego que lo coja por donde lo coja, alguno iba a salir perjudicado, eso desde luego. Lo importante, Jimeno, bueno, tú has estado en el Rayo, esto es importantísimo para el filial, no es igual estar en tercera que en Segunda División B, claro. No, para nada. El salto ese del filial al primer equipo pues no es lo mismo, un poco por lo que decía el míster antes, de tercera división a primera que de segunda a primera. Evidentemente sigue siendo un salto grande, pero efectivamente los futbolistas que puedes tener en segunda B, pues en teoría tienen más capacidad, tienen más nivel, y el salto debe ser más corto hacia el primer equipo, y eso es lo que estaban buscando. De hecho, bueno, pues lo han conseguido al final de esta manera, que también es lícita porque está así puesto en los reglamentos, y me imagino que al club le viene fenomenal porque hace 2 temporadas, o hace una mejor dicho, perdimos la categoría y ahora por fortuna, después de solo una temporada en tercera división, pues la vuelven a recuperar. La planificación, mister, aprovecho, la planificación, claro, totalmente distinta, porque claro, no es lo mismo planificar la temporada estando en tercera que estando en segunda B. Es posible que a lo mejor jugadores que les estaban tocando clubes de segunda, incluso de primera, a lo mejor estando en tercera seguramente a lo mejor decidían marcharse, pero a lo mejor estando en segunda B se lo llegan a pensar. Sí, no, eso seguro que la plantilla va a ser absolutamente distinta del equipo estar en segunda B a haber estado en tercera otra temporada más. Yo me imagino que el club, Juan Pedro, etcétera, lo estarían contemplando, las 2 posibilidades, y ahora que ya es un hecho que van a jugar en segunda B, pues se pondrán manos a la obra para hacer la plantilla que corresponde. Bueno, una Segunda División B que se presenta en la próxima temporada con 6 equipos madrileños, ya lo hemos dicho. Están los 4 filiales de los 4 clubes de Primera División: Castilla, Atlético de Madrid B, Getafe B, que entrena Jimeno, y el Rayo B, más 2 clubes que no son filiales, que son el Fuenlabrada y el Tribal Valderas. El Tribal Valderas, que por primera vez en su historia va a estar la próxima temporada en Segunda División B. Esto sí que es un salto también importante para el club. Mucho, de hecho cuando lo decías con ilusión, con la misma ilusión que lo decimos pues todos los aficionados y toda la gente que vivimos en Alcorcón, en el barrio de San José de Valderas, y muchísimos amigos que nos han salido en muchísimas zonas, no solo de Madrid, sino a nivel nacional, ¿no? Pues sí, la verdad es que es algo que si nos lo dijeran hace aproximadamente 8 años, cuando empezamos con el equipo en Primera Regional, pues prácticamente no nos lo creeríamos, ¿no? Y hoy es una realidad, estamos en Segunda División B. Estamos ahora trabajando en a ver cómo hacemos viable el proyecto y bueno, pues... ¿Y te pregunto, ¿y es viable? Sí, nosotros estamos convencidos de que sí es viable. Lógicamente, cuando te pones a hacer cálculos de lo que supone la Segunda División B con respecto a la Tercera División, y asiente Luis, porque lo sabe muy bien,
pues vas viendo cómo las cifras pues aumentan de manera exponencial, ¿no? Con lo que antes era una cosa, pues ahora se multiplica por 4, ¿no? Y sí que es verdad que a veces da un poco de vértigo, ¿no? Cuando ves en primera instancia todos esos números, pero bueno, pues con los patrocinadores, los sponsors que nos han venido ayudando durante los últimos años, los nuevos que se nos están intentando sumar, bueno, yo creo que entre todos sí que haremos viable el proyecto y que al final podamos ver el año que viene o esta temporada el Tribal en Segunda División B haciendo un buen papel, además. ¿Tenéis alguna ayuda municipal? Bueno, pues el Ayuntamiento nos ha ayudado siempre. Lógicamente todos somos conscientes de la coyuntura económica que vivimos actualmente. Nos ha echado una mano en el playoff. Hemos tenido varias conversaciones con ellos y desde luego la actitud positiva que tienen y el ánimo que tienen de echarnos una mano, desde luego eso lo hemos percibido, lo cual pues vamos a ver cómo lo podemos plasmarlo. Bueno, el alcalde David futbolero es, porque ahí lo vemos en el Twitter, que está siempre apoyando el deporte de Alcorcón y tal, y el Tribal es un equipo de Alcorcón al que también hay que apoyar, hombre, hay que apoyar porque está el Alcorcón, pero también está el Tribal que tiene su mérito y hace su afición y su cantera. Seguro, además con una cantera tan grande, con casi 500 chicos y bueno, pues en general, en líneas generales, yo creo que la sensación de apoyo al deporte la hay. Nosotros pensamos que al Tribal Valderas obviamente pues también, claro. Luis Ángel, hace 8 años estaban en preferente, ¿no? En primera regional, ¿eh? A mí me hace gracia, además. A mí me hace gracia, no, quiero decir, me explico. Esto que me hace gracia es una expresión muy mía, pero me hace gracia para... Los que te conocemos ya te entendemos. Me hace gracia para bien, ¿no? Yo soy un defensor ultraza de los equipos madrileños. Total y absoluto. Me consta. Pero además la Canaleja ya me hace gracia por el nombre. Parece que es un nombre castizo. Entonces, además en Alcorcón, el que el equipo esté en Segunda División A, había como un hueco, un vacío de decir, bueno, estás en tercera y tal, pero la Segunda B es otro salto cualitativo, de calidad. Entonces la gente se acerca a ver al Tribal, o se acercarán o nos acercaremos a ver al Tribal en Segunda División B, donde van a pasar equipos pues también importantes e interesantes. Y además yo creo que es un trabajo bien hecho de la modestia y de la humildad, porque los que son unos gilipollas, que hay muchos, pues a los equipos humildes siempre nos han mirado por encima del hombro, parece, pero si en la humildad está la grandeza, es que eso no tienen ni puta idea de nada y mucho menos de fútbol. Entonces, que a mí un equipo como el Tribal, porque yo he ido hace muchos años con el Legamar, que entonces el Leganés B era la agrupación deportiva de Legamar, la temporada 86-87, 87-88 por ahí, o sea que además tenía contacto con uno de las personas de allí, del Tribal y tal. Joder, ahora la ves en Segunda División B, suena... yo que ahora no voy a ningún campo, he ido a ver al Lega el día de Hospitalet porque bueno, no sé, dijo la presidenta, la delegación de deportes que nos dejáramos caer y tal, pero lo oía a Onda Madrid y siempre me preocupaba y tal, y decía yo, joder, esto es como cuando vas a saltar de paraca o vas a hacer un rappel volado y estás ahí y llega el jefe de vuelo y dice, venga, paz, y salta. Pues yo decía, el Tribal va a estar, coño, que está. Con lo cual a mí me hace de verdad verdadera ilusión, como me hace verdadera ilusión que el Rayo recupere el Rayo B, porque yo jugué en la temporada 72, 73, 73, 74, entonces no era el Rayo B, era la amateur del Rayo, que era lo que es hoy en día el Rayo B. Como me hace gracia lo del Getafe B. Es decir, a mí es verdad, o lo del Torrejón, que el Torrejón es el Torrejón de toda la vida, ¿no? Sí. Entonces el Torrejón, fíjate, tenía un campazo, que era de tierra, luego ya... La Veredilla. Jugué yo allí. O sea, que no en el Torrejón, sino contra el Torrejón. Entonces me hace ilusión que los equipos de Madrid, coño, sean fuertes y estén ahí. Y además me hace gracia porque ya Joan Serrat decía que el sur también existe. Pues en este caso también. El sur de Madrid también existe. Y desde luego no he tenido ocasión, porque ya digo que no voy por los campos, de felicitaros, porque de verdad que es, yo creo, ya veréis qué gustito. A los que nos gusta el fútbol, nos gusta en la plaza, ¿eh? Un niño va a sacar y ves al niño que la pega y la pega de puntera y dice, joder, un desastre. Pero ese niño que hace pum y la toca bien y dice, joder, qué bien la pega. Pues a los que nos gusta el fútbol, desde luego nos hace muchísima ilusión que los equipos de Madrid estén ahí y que el Tribal, yo creo que un equipo humilde, insisto, grande, porque no por ser humilde es un tono peyorativo, ni muchísimo menos, pues que estéis en Segunda División B, con lo cual, David,
mi enhorabuena más sincera. Pues muchísimas gracias, más veniendo de alguien como tú, Luis. Hombre, que yo soy igual, que aquí si ponen el aire acondicionado me constipo igual que vosotros. Lo han quitado, que lo vaya poniendo, que lo vaya poniendo. Muy frío, tengo que tomar un café ardiendo. Pero se está bien ahora. Porque si no se queda. Se está bien aquí. De todas formas, Jimeno, que el año pasado estuvo en el Rayo B en Segunda División B y este año en el Getafe B, tú conoces muy bien la categoría, o sea que tú le puedes explicar a David y a la gente del Tribal qué se van a encontrar en esa Segunda División B, de la que, por cierto, todavía no sabemos en qué grupo vais a estar, si vais a seguir con los equipos vascos, si eso todavía no se sabe. Bueno, pues como decía antes Luis Ángel, una dificultad mayor, es decir, hay un salto cualitativo, como decía el mister antes, de una categoría a otra, con mejores equipos, con mejores futbolistas, con campos, con más gente si cabe, con aficiones más explosivas, por decirlo así, y bueno, pues más dificultad en definitiva. Lo hemos estado hablando antes fuera de antena y tal, pues que ellos están intentando también mejorar el equipo, que contaba yo con ellos, bueno, pues que quizá un buen porcentaje de la plantilla de la temporada pasada la podrán mantener, pero evidentemente tendrá que haber bajas, como antes decía el míster, que no vale la misma plantilla para una categoría superior seguramente, y es un error mantener el 100%, pues en ello tienen que trabajar ellos para mejorarla, si cabe, porque la dificultad va a ser mayor. Pero bueno, yo por la experiencia que he tenido es un disfrute total, es decir, yo he tenido la experiencia de trabajar siempre en el fútbol base, con equipos de cantera, ya sea en el Rayo, ya sea en el Getafe en este caso, etcétera, etcétera, excepto obviando la experiencia de Parla. Y el hecho de, como entrenador, poder disfrutar, o como futbolista en una categoría nacional como la Segunda División B, es un disfrute absoluto y yo creo que se van a pasar francamente bien. Si consiguen mantener la categoría sería una pasada, como comentábamos antes, y si no, pues que les quiten lo bailado. Descienden 4 y promociona el quinto. Sí, la verdad es que van a descender 4 y nosotros ya debemos saber dónde muy bien esa expresión. Eso seguro. De hecho, nada más empezar el programa, ha dicho que iba a disfrutar de la Segunda División la temporada siguiente, o sea que... O eso sí que sería un bombazo. Oye, te digo una cosa, mira el Llagostera. Que está en Segunda División, y claro. el Eibar está en Primera División, que esto no todo es dinero. O sea, que tú haces un equipo apañado, y oye, y cualquiera sabe. Bueno, en este caso, no sé si el ejemplo que hemos puesto a Leganés valdría para el Tribal. Es decir, Marco Jimeno tiene la tesitura de o mantener el bloque con ese sentimentalismo que hay de bastantes años, o decir también que la Tercera División pasa a la Segunda B, también la categoría se cambia. Entonces, ahí también lo va a tener complicado. A lo mejor quizás en ese campo tan arropadito, ese bloque tan compacto que tiene en tercera, a lo mejor con 2 o 3 retoques le vale también, sin tener que hacer esos cambios de jugadores, ¿no? Sí, de hecho, vamos, me consta, porque me pilla bastante cerca, que el objetivo prioritario ahora de Marcos, no solo de Marcos, sino el cuerpo técnico que tiene al lado y el nuevo director deportivo que se reincorpora con nosotros, porque ya trabajaba con nosotros hace unos años, que es José Manuel Delgado. Bueno, pues están trabajando en ver cómo diseñan el equipo, de manera que nosotros sabemos que la categoría es difícil, que la categoría es nueva. Tampoco queremos sinceramente ser un convidado de piedra, ni queremos pasar por la categoría sin más pena ni gloria. Nosotros intentaremos hacerlo lo mejor posible, ¿por qué no? Podemos estar razonablemente bien clasificados y nosotros desde luego lo que queremos hacer es un equipo que pueda competir y que pueda dar una imagen como la que creo que merece un club como el nuestro. Y ahí pues está trabajando Marcos en diseñar el equipo. Muy probablemente pues tendrá la intención de mantener buena parte del bloque, eso parece lo más razonable. Pero bueno, siempre, oye, cualquier tipo de incorporación que le aporte valor diferencial al equipo, pues será bienvenido. Una de las modificaciones del paso de tercera a segunda vez es que, no lo sé, corrígeme, hay que hacer 4 contratos profesionales. 6 fichas profesionales. 6 fichas profesionales. Claro, bueno, eso al final es un suma y sigue, ¿no? Porque las fichas profesionales, pues al final implican un coste adicional, ¿no? Pero sí, hay que hacer 6 fichas profesionales o fichar gente con la licencia profesional, que también es con un mínimo de económico que marcará, imagino, la federación, ¿no? Las fichas profesionales tienen un coste por ficha de 3.000 y poco cada ficha. Pero bueno, también puedes fichar jugadores con licencia profesional y entonces te ahorras ese coste, pero claro, los jugadores con licencia profesional normalmente los salarios pues suelen ser más altos, ¿no? Pero sí, al final todo es más caro, los arbitrajes son mucho más caros. Claro, súmale que no vas a Torrejón, que vas a Bilbao, claro, súmale que los costes arbitrales pasan creo que de 300 euros a 1.200. Casi 1.400. Claro, que, sí. 1.390 o algo así. Y luego las amarillas. Y luego, bueno, las multas, vamos, lo que son todas las sanciones es el doble o el triple, sí, de hecho, vamos, te lo digo porque lo hemos comprobado en presupuesto, o sea que todo al final es magnificado y todo es multiplicado, pero bueno, vamos a ver
Vamos a ver cómo lo hacemos viable, ¿no? Que estoy Bueno, a mí es que el Tribal Valderas es que es un equipo que ya por el nombre ya te inspira cariño, ¿no? Cariño, sí. Algunos lo dicen mal, ¿eh? Algunos dicen mal, ¿eh? Algunos se ha llamado Trivial. Bueno, dicen Trivial, nos dicen Tribal. Pero ahora ya saben cómo lo es. escriben con B, bueno, Tribal Banderas. Sí. Es un poco de todo. A mí es que siempre, no sé si recordáis la serie de Pelotas. No sé por qué se me reflejaba mucho el Tribal, quizá porque el protagonista, el entrenador, se parecía a tu hermano. Y es un poco similar, ¿no? Es una especie de familia creada alrededor de un equipo de fútbol y todos parece que empujan hacia arriba. De hecho, creo que fue hace 2 años, ¿no? Que el Tribal Valderas estuvo a punto de descender de tercera división a preferente otra vez. Y chico, cualquier otro club a tu hermano le habrían cortado la cabeza, aun estando tú ahí de vicepresidente. Sí, bueno, yo no estaba vicepresidente, pero bueno, estaba la actual junta directiva. Sí, la verdad se mantuvo y fíjate, se ha merecido la pena. El club es un poco peculiar en cuanto a muchas cosas, ¿no? Cuando se dice muchas veces que un club es familiar, pues muchos clubes lo son, pero el nuestro realmente es que lo es, ¿no? E incluso pues se dan peculiaridades de que incluso los propios jugadores pues a veces intervienen en cierta manera en la toma de decisiones de la propia junta directiva, es decir, participan de primera mano, ¿no? Eso es raro verlo en determinados equipos, ¿no? Bueno, esa peculiaridad lo hace un poco especial. También es verdad que ahora pues vas a una liga profesional donde incluso nosotros mismos tenemos que profesionalizarnos, tenemos que actuar de una manera diferente, pero no queremos perder la esencia de lo que es el club, que yo creo que es una de las bases gracias a la cual le ha proporcionado el éxito que hasta ahora tenemos. Bueno, pues el Tribal Valderas estará la próxima temporada en Segunda División B, también lo estará el Rayo B, son 2 equipos menos para la tercera división, pero todavía en la tercera división madrileña de la próxima temporada seguirá habiendo equipos potentes como el Porta Bonita, que acaba de bajar, como el Unión Adarve, que ya sin Lolo Escobar, que se ha marchado al Porta Bonita, pues imagino que también seguirá siendo un equipo muy competitivo, el Sanse, que se ha quedado a las puertas, por cierto, bonito detalle, Bernardo, del Sanse, ¿no? Que en su Twitter oficial ha felicitado al Rayo B por la plaza de conseguida. Sí, bueno, yo creo que es lo suyo, ¿no? Sí. Un buen gesto y yo creo que le honra y no deja de reflejar lo que es el Sanse, ¿no? Que es un gran club. Y si hubiera sido al revés, seguro que el Rayo hubiese hecho exactamente lo mismo. Sí, pues muy bien el Sanse también. Y luego pues equipos como el Inter de Madrid, que también van a estar ahí. O sea, se presenta Galán una tercera división muy entretenida. Sí, a priori todos los equipos que estás diciendo, sobre todo en el caso del Porta Bonita, Internacional de Madrid. Yo creo que este año ya creo que es el año del Pozuelo, se está reforzando muy bien, precisamente con 2 fichajes míos del Torrejón, Ángel y Garci. Inter Madrid, Pozuelo, Sanse, Porta Bonita, yo creo que son los 4 un poco llamados a ser favoritos. Alcalá veremos si soluciona sus problemas económicos y puedes hacer una plantilla competitiva ahora con el nuevo entrenador, con Fran. Y luego por la mitad de tabla, Majadahonda creo que también va a hacer un buen equipo y luego pues, estaremos todos ahí un poco, siempre habrá una sorpresa. El Unión Adarve creo que el cambio de ciclo pues le va a costar adaptarse, no va a ser, porque claro, está el listón tan alto que va a ser difícil superar un poco, Víctor Cea en este caso, que es un magnífico entrenador, pues los números de Lolo Escobar, que por otro lado ha fichado por el Porta Bonita, se ha llevado un poco la base del Adarve, Laurín, Camaño, es decir, un poco todo lo que... Camaño también se marcha al Porta Bonita, los dos hermanos. Sí. Los 2 hermanos, y un poco pues va a ser un equipo competitivo, va a tener un buen presupuesto, pero luego ya sabes que en tercera división, viendo Tribal y Adarve en este caso, los presupuestos a veces no. Nosotros, en lo que me toca a mí, que es la agrupación deportiva Torrejón, vamos a hacer un equipo para consolidarnos, ¿vale? Poner los cimientos de poder hacer algo más en un futuro, porque tenemos un presupuesto muy modesto, no, es que es así, no tenemos una media de 200, 300 euros, y bueno, pues vamos a intentar, lo que como siempre se dice, si nos colocamos en una posición nunca se renuncia a nada, ¿no? Pero nosotros tenemos los pies en el suelo, hemos hecho ya unos fichajes, yo creo, importantes, como puede ser el caso de Ángel Cuevas, el portero San Miguel, Sierra, mítico lateral izquierdo del Sanse, y bueno, esta gente sub-23 que nos ha venido cedido del Rayo y del Atleti. Bueno, un equipo un poco compensado por ambos lados y sobre todo pasar una temporada muy a gusto, porque yo, como bien sabéis, que soy presidente de CENAFE y llevo 1 año y medio sin entrenar, pues uno al final, aunque te pongan de presidente en un sitio, dices, por circunstancia, pero al final me siento entrenador como todos vosotros. Y está bien que ya están los despachos defendiendo a los entrenadores y creando el Centro Nacional de Formación Entrenador del CENAFE, pero al final uno lo que apetece es para lo que ha llevado toda la vida, que es entrenando y estar en el campo, ¿no? Entonces sí es verdad que me va a servir a mí también para retomar mi carrera como entrenador y poder compaginarlo pues llevando la rienda de CENAFE, ¿no? Richie, tú que conoces la tercera división, se presenta muy interesante,
con equipos que van a estar ahí arriba, que vamos, sabemos que van a estar ahí arriba, y una lucha muy competitiva por quedar primero, porque ya sabemos el premio que es finalizar primero una fase regular. Una fase regular y luego jugar la Copa del Rey, la primera ronda de la Copa del Rey, que quieras o no, eso siempre es bonito y siempre es motivante. Decía el míster, decía Galanto, esos equipos, yo voy a nombrar a 3 más que son recién ascendidos. A mí el monstruo es Universidad Rey Juan Carlos, con Mitchell a la cabeza, ojito con él. El Navalcarnero de Juanjo Granero, renovando a Jorge González, que conoce la categoría, vuelve a la que es su casa Verodia, que estuvo en el Lugo jugando en Bolivia también. Y luego, yo creo, en mi opinión, por lo que veo y demás, que el Villanueva del Pardillo, no te digo que a lo mejor vaya a jugar hasta entre los 4 primeros, pero ganar al Villanueva del Pardillo va a ser costoso. Y luego el Alcobendas Levi también, ¿no? Que vuelve otra vez a la tercera división. Añadiendo lo del Majadahonda, a ver si de una vez por todas, y no es ninguna crítica ni muchísimo menos, el proyecto de Iriondo sale bien, porque es cierto que ficha, pero al final a mitad de temporada siempre se suele quedar ahí. Entonces, bueno, yo creo que este año sí que se ha reforzado bien, con Brotón, con Vázquez, con Gazapo, con Manolo Rubio, el mítico portero del Atlético de Madrid, del Carabanchel, del Leganés y demás. Y luego, bueno, pues vamos a ver, como bien dice Miguel, el tema de Alcalá, a ver cómo puede solventar, sobre todo. el tema económico. Al Pinto, que también ha fichado. El Pinto, sí, Álvaro García, está fichando muy bien también. Álvaro García, que se está yendo casi a todo. Como metáis a más equipos, no baja ninguno. No, casi todo. No, como pero metan a más equipos, no baja nadie. Pero es lo bueno que va a tener la tercera madrileña. Entre los dos habéis dicho ya todos, ¿eh? Prácticamente los sí. periodistas. A todos. No, pero es cierto que la tercera madrileña ya pasó, yo creo que hace 2 años, pasó esta temporada y este año va a ser más o menos prácticamente lo mismo. Mira, un periodista que se moja, Alfonso Bernardo. Venga, los 4 primeros la próxima temporada. Es imposible acertarlo. Fíjate que cuando empezó la temporada anterior decíamos Sanse y Alcalá se van a jugar el campeonato. El Sanse al final se mete cuarto y el Alcalá no recuerdo exactamente el puesto, no sé si ha quedado octavo o noveno. Bueno, y el Rayo B, que estaba más para bajar, hace una segunda vuelta espectacular y claro, le ha servido para subir. Es complicado. Bueno, yo creo que seguramente Sanse sí que estará metido en la zona alta. Bueno, hay que contar con el Real Madrid C, que siempre logra tener chavales muy buenos. Además, muchos vendrán del juvenil, que este año ha sido campeón. Pero su ascenso estará condicionado a lo que pase con el Castilla, porque el Castilla no suba a segunda, no va a poder jugar la promoción. Vamos a suponer que va a estar ahí también. Bueno, pues a ver cómo reacciona el Unión Adarve, también es una de las incógnitas. Y de los 4 que suben, bueno, yo creo que el Navalcarnero también puede tener alguna que otra opción. Es muy difícil jugar en su campo y en el Mariano González. Y bueno, es un equipo que también, además juega por la tarde, tiene una afición muy fiel. Pero poco que juega por la tarde. Sí, yo creo que es el único, salvo alguna excepción de alguna carrera popular que se haga por la mañana que afecte al estadio en concreto. Pero el Alcorcón ve a lo mejor, si el primer equipo juega por la mañana el domingo, algún partido esa temporada juega por la tarde. Luis Ángel, te están entrando ganas de entrenar, ¿eh? El que nace torero muere matado. A mí me ha gustado entrenar siempre. Ya os digo, en la plaza a unos niños. Hombre, eso es que lo llevas en la sangre. O sea, es una cosa que no lo puedes evitar, ¿no? Otra cosa es que luego tengas suerte o tengas menos suerte. Porque una de las cosas que se tiene que valorar a los entrenadores es su trabajo. Pero su trabajo no es ponerte de corte o con un crono y no sé qué, no, es el que te tiras en tu casa programando, que eso la gente no lo sabe, y planificando, y luego llegas o sacas tu chuleta y va el Seneca de turno que está viendo el entrenamiento y dice, joder, este no tiene ni puta idea porque lo tiene que mirar una chuleta. Usted es un analfabeto, hombre, porque esto me lo preparo yo en casa y lo que no quiero es que se me pase nada, ¿no? Y metodológicamente pues lo tienes que aplicar bien. Desde luego, para mí, de las mejores cosas que me han pasado, sin duda, ha sido entrenar, y además entrenar desde la base, porque yo salí de la base, tuve la suerte de tener un presidente que creía ciegamente en mí, y de los alevines del Leganés me dieron el Legamar, ¿no? Y del Legamar me dio el primer equipo. Además fue muy curioso, porque Jesús me decía, Luis, ¿te atreves a entrenar al Legamar? Digo, ¿tú te atreves a dármelo? Dice, yo sí, digo, a cogerlo. Y eso mismo me lo dijo para el primer equipo. Entonces es verdad que entrenar lo sientes de una manera especial. Y un apunte más a David. Mira, tenéis que hacer creer a los jugadores que no tenéis para sopa de marisco. No hay, no podéis comprar cigalas, no podéis comprar tal, pero tenéis sopa de cocido, de fideos, que es cojonuda y muy nutritiva. Y eso os va a dar esa fuerza. No perdáis esos orígenes que tenéis de familiaridad y de familia. La Canaleja va a ser una bombonera, de hecho lo va a ser todavía más. Eso ya veréis
como aupa al equipo y le llevamos lana, porque así ascendió el Leganés la primera vez en la temporada 92-93, porque éramos una familia total y absoluta. Y nos permitíamos el lujo de llegar tarde casi a los partidos, encima lo ganábamos, ¿sabes? De esa vez que te entra todo. Así que mucha suerte y desde luego es un placer, oye, Isaac. Estos son gente de aquí, gente simpática, sí. Gente de a pie. Gente que tomamos cocido, ¿no? Sopa de marisco. Que no presumen más que un ratón encima de un queso. Te digo una cosa, este año la Canaleja al descanso van a empezar a repartir caldo de cocido, en vez de... Pues no entonces, no será la primera vez. Sí. Pues nada, y el jamón después, el jamón después. Bueno, aquí lo vamos a tener que dejar. Amigo Luis Ángel, muchísimas gracias por venir aquí, es un placer, como siempre, escucharte. Pues a ti por llamarme y encima coincidir con estos compañeros y amigos de fútbol, que siempre es una gozada, porque hablar de fútbol no habla cualquiera. Alfredo Landa, en paz descanse, decía del MUS, tú, MUS, a ver, sácame el carnet de jugador de MUS. Pues esto es igual. Hay que hablar de fútbol con la gente del fútbol, no con el del bar, que no tiene ni puta idea, por mucho que lleve el Marca y el Ardo bajo el brazo y oiga todo. No, hablar de fútbol es otra cosa. Muchas gracias, Isaac. A ti, Luis Ángel. José Manuel Jimeno, que haya muchísima suerte en la próxima temporada en el Getafe B y que se haga tan bien como esta, ¿no? Ojalá, muchísimas gracias por la invitación. Galán, mucha suerte con el Torrejón, que espera una dura temporada. Muchas gracias y no quiero dejar pasar la ocasión de dirigirme un poco a todos los espectadores que hemos tenido este año, dado que Cenafe Escuela es el patrocinador oficial del programa. Hacía falta un programa así en el fútbol adileño, en la que, como dice Luis Ángel, nos reunamos gente de fútbol, donde solo se hable de fútbol, nada de política, ni federación, ni nada, y donde pues todos los protagonistas del fútbol modesto vayan viniendo cada semana. Yo me comprometo, de la parte que me toca, intentar con Iberoamérica Televisión poder continuar el proyecto en agosto, a último, para que jornada tras jornada se analice las jornadas de tercera, segunda división B y preferente, y que vayan viniendo todos los protagonistas. O sea que nos está renovando, ¿no? Esto es una renovación en directo, ¿no? Y que vayan viniendo todos los protagonistas, tanto periodistas como presidentes, como entrenadores, y que vayan viniendo y que el fútbol de Madrid tenga un programa, dado que vamos por otras comunidades que nos hartamos de ver televisiones locales donde se hacen muchísimas cosas y aquí siempre ha faltado. Y menos mal que está nuestro gran Antonio Fuentes con el goldemadrid.com y Onda Madrid al tanto con Laura Cabrera, que hacen un trabajo formidable, ¿me entiendes? Bueno, gracias Galán y que haya mucha suerte en el Torrejón. David, muchísimas gracias por el tratamiento sobre todo, porque han pasado por aquí todos los protagonistas del Tribal y nos alegra mucho haber contado el ascenso histórico, o sea que aquí hemos estado para contarlo y muchísimas gracias por todo y que haya mucha suerte. Pues nada, la verdad es que gracias a vosotros, encantado de haber coincidido con vosotros en el programa de hoy, felicitaciones por el mismo. Y sobre todo agradeceros el cariño que desde los medios de comunicación nos estáis dando siempre al Tribal Valderas, que desde luego es de agradecer. El entrenador sigue, ¿no? De momento sí. O sea, la pregunta la dejamos al final. Es más fácil que le echemos estando yo que dando otro, porque al final nos enfadamos continuamente. Muchas gracias, David. Alfonso, un placer, como siempre. Igualmente, y nos ha quedado valorar a lo mejor algo lo negativo, ¿eh? Y de esa temporada en el madrileño, la cantera del Atleti... ¿Cómo era? A ver si el año que viene va mejor. Como hemos traído a Luis Ángel, que nos ha dado alegría, pues ya hablar de lo malo ya, digo, ya, lo dejamos para otra. Bueno, y si la temporada que viene seguís en marcha, que espero que sí, pues tenéis aquí un plumilla. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Venga, vosotros. Richie, tenemos ahí en tu Twitter todos los fichajes del Vamos a seguir dando tercera, guerra, voy a seguir siendo muy pesado, pero yo creo que el fútbol modesto lo merece, es súper bonito. La verdad es que muchos clubes deberían de aprender de clubes como el Torrejón, el Getafe, el Tribal, el Pozuelo, el Majadahonda, los de preferente, porque la accesibilidad es extraordinaria, puedes hablar con ellos, oye, no lo pongas todavía, oye, espérate, oye, tal, tratando de lo más normal. Seguiré dando el coñazo, seguiré insistiendo e informando del fútbol modesto, que creo que es la parte más bonita que tiene el fútbol, y adelante. Muchas gracias, Richie. Aquí lo dejamos. Muchas felicidades a todos los equipos que han conseguido sus objetivos, a todos los que han ascendido, a los que no, que lo sigan intentando. Muchas gracias a la gente de prensa del Club Deportivo Leganés, que nos han cedido las imágenes. Muchas gracias al Gol de Madrid, con Antonio Fuentes a la cabeza, que también nos han cedido todas las imágenes que hemos podido ver aquí de todos los equipos madrileños. Gracias a todo el equipazo de Iberoamérica Televisión. Y la próxima temporada esperamos estar aquí otra vez para contar las alegrías y las no tan alegrías de los equipos madrileños. Esperemos contar mucho la próxima temporada. Hasta la próxima. Adiós.